Este es un programa hecho por y para los jóvenes, porque también opinamos. Viendo el contraste que ha pasado y los resultados de esta encuesta, que tenemos a un primer Samuel y a un segundo Tuto, comandando justamente estos resultados de las encuestas, mostrándonos que la oposición está un poco más alto que lo que ha sido los años pasados, donde el perfil del MAS, que ahora está fragmentado, como se puede ver en varios partidos, que antes el perfil del MAS siempre llegaba a un 30%. No perdamos de vista que en 2020 hemos perdido por goleada prácticamente en primera vuelta por Luis Arce, que ha recibido un apoyo tremendo. En este caso vemos una bipartición o tripartición quizás de la misma gente que confiaba el voto a este partido. Más allá de que gane o Samuel o Tuto, que están en un empate técnico, básicamente, ¿no es cierto? Es un empate técnico. Estamos hablando de que son dos candidatos que pueden ir, yo digo, a segunda vuelta. No sé si ustedes coinciden en eso. Sí, querido Delfo. Bueno, justo como quizá uno de los principales puntos que nos arroja la encuesta realizada por Sismondi, solicitada por Unitel, es que sin lugar a dudas los candidatos que se encuentran en los primeros puestos o encabezando la tendencia de voto, y también aquellos que seguramente todavía tienen la intención de poder alcanzar estos primeros lugares, seguramente Manfred Reyes Villa aún considera que puede llegar a remontar, y entre otros van a apuntar a llegar a una segunda vuelta. Creo que los resultados de esta primera encuesta les han mostrado a los candidatos que intentar acumular sus esfuerzos en ganar en una primera vuelta no les va a dar resultados. Entonces estoy seguro de que van a intentar lograr acomodarse en los dos primeros sitios para poder llegar a una segunda vuelta en la que continuarán con la campaña seguramente. Esto sería el sueño de todo ciudadano en futuro, tener muchos candidatos por el cual se encuentra o se cabe su pertenencia y vote obviamente por sus propuestas, y no que no muevan las crisis, tener numerosos partidos. Pero ahora vemos justamente intereses divididos, un interés izquierdo y un interés derecho. Ahí justamente veo la misma gente de un partido con distintas siglas. Yo creo que lo que va a apostar, como decía Rodrigo, es una segunda vuelta. Como mencionaba, no es un resultado final, pero es un resultado que va a motivar a la Alianza Popular en este sentido a poder unificarse. Yo creo que esos cuatro candidatos que están justamente los tres de abajo y el del medio, Andrónico Rodríguez, en esto, viendo los resultados, van a buscar unirse o hallar un punto donde puedan conseguir la mayoría de los votos y llegar, si pueden, ganar una primera vuelta o segunda. ¿Qué dices, Rodrigo? Bueno, sí, justamente creo que se observa bastante fragmentación. Comparto lo que mencionaba Diego. Existen aspectos positivos y negativos dentro de lo que es la fragmentación, ¿no? En un entorno democrático, en un estado de derecho sólido y estable, como mencionó Diego, creo que este sería el sueño de cualquier persona que sea fanático de la democracia, ¿no? Porque existe una variedad amplia de candidatos que quizás son más que todo caudillistas. Sería mucho mejor si es que de verdad representaran ideas o pensamientos diferentes entre sí, con los que su electorado propio pudiera sentirse identificado. Sin embargo, en el caso actual existe una gran complicación, y es algo que se tiene que puntualizar. De cara a los 5 años que se nos vienen por delante, independientemente de quién sea el que vaya a entrar o ocupar la silla presidencial, van a ser 5 años en los que se requerirá de gobernabilidad. Porque dentro Ese es el tema, ¿no? Gobernabilidad. Sí. Y considero que eso es algo que se está observando desde ahora, porque dentro de esta encuesta creo que existen dos elefantes dentro de la habitación de los que no se habla demasiado. El primero sería la no presencia de Jaime Dum, que creo que hubiese sido interesante poder tenerlo acá como nuevo fenómeno político y todo lo demás. Y por otro lado, Evo Morales, que ya se sabe, ya se tiene claro, y creo que hasta el mismo Evo Morales ha notado que no va a poder ser candidato. Creo que ya ha aceptado ese hecho. Sin embargo, está recurriendo, ahora que ya sabe que no va a poder tener chance de participar en las elecciones y tampoco de poder obtener representación dentro del legislativo, está optando por obtener poder
de una manera que él ya conoce, que es justamente la movilización y los bloqueos. Que claro, no es el Morales de inicios de los años 2000, que tenía una capacidad de movilización impresionante, que tenía sus bases sindicales bastante agrupadas, bajo un liderazgo que era prácticamente mesiánico. Indiscutible. Exactamente. Sí. Lógicamente ahora ya no tiene esa misma capacidad y fuerza de movilización, pero hemos podido notar que lo ha estado haciendo. Sabe cómo mover grupos de personas, por mucho que sean más reducidos a los que movilizaba en años anteriores antes de ser presidente, y normalmente recurre a manifestaciones que no son del todo pacíficas y que por esa tendencia a no ser manifestaciones pacíficas generan momentos incómodos y generan una piedra en el zapato para el gobierno actual, y lo van a hacer también para el gobierno que venga a suceder al actual presidente Luis Arce. Entonces, por un lado vas a tener como piedra en el zapato al expresidente Morales. Por otro lado, vas a tener un legislativo que va a estar completamente disgregado, en el que no vas a poder lograr gobernabilidad a menos que seas increíblemente bueno generando alianzas y transando con... Ese es otro gran tema. Con un número tan amplio de partidos. Y bueno, sin lugar a dudas vas a tener también como oposición flagrante la representación de Andrónico Rodríguez, probablemente la representación del MAS, si es que en caso no se unen. Entonces, bueno, de cara a años en los que se van a tener que tomar decisiones que son sumamente duras, como por ejemplo quizá tener que levantar la subvención a los combustibles, tener que implementar medidas de shock si se quiere salvar la economía como está actualmente, van a haber sin lugar a dudas levantamientos por parte de los sectores que se van a ver inicialmente afectados por estas medidas. Es algo que no se le puede ocultar a la población, que bueno, lógicamente va a ser doloroso, pero es necesario para salir de la situación en la que estamos, pero que va a requerir que el próximo gobierno o tenga gobernabilidad o en su defecto tenga la capacidad suficiente para poder generar alianzas dentro del legislativo, porque por fuera se le va a venir el país encima. Bien, lo que tú decías, Diego, dejando a un lado, digamos, la gran cantidad de indecisos, blancos, y por ahí la gente que votó nulo también en algún momento puede tener la posibilidad de votar por alguien. Si tomamos en cuenta esto como el 100%, aquí hay un hastío, eso también se puede ver, de lo que ha hecho el movimiento al socialismo, ¿no es cierto? Lo que ha hecho Evo Morales, lo que está haciendo Luis Arce. Aquí ves números que no son para nada optimistas. 3.7 tiene Johnny, 2.3 tiene Eduardo del Castillo, 1.7 Morena, ¿no es cierto? 14.2 Andrónico. 14 Andrónico, que es lo más fuerte. 14 versus a 19 y 18 es nada, tomando en cuenta si por ahí tuvieras que hacer solo numeritos, solo números, sumar eso es más de 35, digamos, y la oposición aquí está sumando alrededor de más de 50%, si tomas en cuenta que el señor Doom también va a aportar seguramente, que Doom ahorita está en ese 1%, ¿no es verdad? Con el candidato que no es, digamos, pero ese 1% se puede convertir por lo menos en 10, si no algo más. Entonces, que tiene una subida interesante. Pero ahí tienes un hastío, y o sea, que como que la gente le está diciendo, ya no quiero más al MAS. No sé si ustedes ven también de esa manera. ¿Cómo lo ves tú? Creo que la intención de voto de perfil masista que había en 2020, podemos poner hasta 2023, 2024, donde ya se empezó a fragmentar más, cuando Evo regresó de México, cuando Luis Arce le dio la espalda, cuando los masistas le dieron la espalda a Evo, cuando se eligió un nuevo presidente del MAS, desde ahí se fue destruyendo el perfil de intención de voto masista. Y yo creo, y realmente estamos con un discurso narrativo que ha creado Morales desde muy temprana edad, que es el proceso de cambio, que hasta el momento de hoy no pierde la gente ese discurso que se le ha instruido hasta a sus hijos, nietos, generacionalmente. Yo creo que ese discurso es el que aún está llevando a flote o sobreviviendo lo que es la intención de voto a la izquierdista, lo ponemos así. Yo creo que ahora, al momento de votar,
todo ese 14%, ese 2%, 3%, 1%, fácilmente se puede unir porque justamente la característica de este discurso ya inculcado en estas personas, que no pueden hacer cambiar de opinión, como te das cuenta en muchos casos, es que tienen que ir en contra de las propuestas que respeten la libertad privada, etc. Propuestas, pongamos así, de la derecha, que no son tal cual así, pero a ellos les han pintado que son así. Mientras no les den una propuesta que se adecue al discurso de proceso de cambio y nacionalización. O sea, falta una narrativa, ¿no? De la oposición, de los candidatos. Mientras no les den ese resultado a los votantes izquierdistas, no van a votar, yo creo que por ningún candidato de derecha. Van a hacer o van a preferir votar por un único candidato aunque no estén totalmente de acuerdo con él, pero con que tengan brillos o con que tengan una pizca de lo que ellos piensan, van a votar por él. Y es por eso que yo creo que esta encuesta les ha servido para ellos, para darse cuenta y ponerse las pilas prácticamente, y es lo que están haciendo a la izquierda. A la derecha todo lo contrario, creo que ha sido más para enardecer, o que los principales dos postulantes, Tuto Quiroga y Samuel, sean más egocéntricos al momento de decir, mira, no, yo estoy primero, no, mira, sí, estoy solamente por 1%, yo te voy a ganar después. Para subir solamente egos que al final va a nosotros perjudicarnos si vamos a escoger izquierda o derecha. Rapidito, vamos por favor ahora a las encuestas en departamentos, por favor, porque llama la atención los departamentos. En Cochabamba, en Santa Cruz y Tarija y Chuquisaca también, nosotros, para ver cómo andamos. Si nos puedes mandar alguna de Cochabamba, ahí está. En Cochabamba uno puede pensar que, por ejemplo, Manfred podría llegar al 30, ¿no? Totalmente, creo que por lo menos 30, que es su pasión, porque la anterior vez creo que tenía 35 en alguna encuesta, pero mira, creo que está por ahí, o sea, 18-7, 18-6, empate andrónico con Bombón. ¿Qué dicen ustedes? Yo voy a comenzar, pero Rodri. Yo creo que hasta él ha sido sorprendido con esta encuesta y no se la debe creer hasta el día de hoy, porque como te mencionaba anteriormente, él tiene un papel fundamental de poder en la ciudad de Cochabamba. Él es actual alcalde. Wow. Él mismo, justamente por su puesto, quieras o no, igual la intención de voto es justamente dirigida por él, por los estratos jerárquicos que tiene, y hasta él, yo creo que quedó sorprendido que esté detrás de Andrónico Rodríguez, que la verdad, yo la verdad pensé que iba a ganar Manfred, claro. Detrás sí Andrónico, porque justamente yo comparto la opinión pública de que dice que sí, Manfred es de izquierda, o solamente es un izquierdista escondido, lo comparto. Yo por eso pensé que iba a ser ese el orden, pero mira que Andrónico ha salido con 18.7 victorioso. Ahora, tal vez sea por el tema del voto rural. ¿Ustedes qué dicen? Sí, querido Delfo, sin lugar a dudas, en Cochabamba debe Cochabamba ciudad, yo creo que sí, Manfred tiene una gran votación, pero sales del área urbana de la provincia Cercado, en Cochabamba, y por ahí creo que están los votos de Andrónico. Sí, probablemente. Y debe influir bastante ese hecho, y lógicamente también un poco los tropiezos al inicio de la campaña de Manfred, ¿no? El acercamiento a Chi Yun-chung, por ejemplo, entre otras cosas que quizá le restaron más que sumarle, y que seguramente en la ciudad, Cochabamba Urbe, también se debe disputar votos con Jorge Tuto Quiroga y Samuel Doria Medina, y ahí sin lugar a dudas. Chuquisaca. Yo la verdad, me parece sorprendente lo de Samuel. Yo no, pienso, también. ¿qué dicen ustedes? No, la verdad no sé, pero bueno, ahí está. Creo que ahí justamente es lo que vos mencionabas, Delfo, que a quién haber sido dirigido la encuesta, área rural o área urbana, y ahí determinar si quién obviamente está con intención de voto en esas dos áreas. Yo esperaba obviamente veía que Tuto iba a estar primero en esta encuesta en Chuquisaca, pero igual no hay que olvidar que Samuel ya viene haciendo aquí campaña desde el principio de año. Ha venido aquí a la ciudad de Sucre, por lo menos, ha venido unas 3-4 veces a unirse con los emprendedores, con la CAINCO, con los empresarios privados de Chuquisaca, haciendo ya justamente esa pre-campaña para poder ganar estas elecciones. Pero aún así no confío tanto, porque anteriores días igual tuvo muchos tropiezos, uno con Peter Bickhauser, igual la marcha que salió justamente el tema de Francesa y Soboce, tiene
algo que pisar atrás justamente porque lo representabas. Y ahora en la marcha igual había carteles donde mencionaba Samuel devolver la plata. Porque creo que la intención de voto hay que ver en cómo se ha partido y a quiénes no lo han hecho, obviamente. Pero yo me sorprendo justamente por este resultado. Sí, vale. ¿Qué dices, Rodri? Considero personalmente que Samuel Doria Medina es en este momento el único candidato del bloque de oposición que está intentando capitalizar un poco los votos huérfanos que está dejando de lado el bloque de izquierda. Porque... ¿Sí? ¿Tú crees que está un poco ahí conquistando el lado de izquierda? Sí, Samuel Doria Medina es de los pocos que ha intentado tener llegada a sectores sociales a los que antes no intentaban llegar. Ha intentado poder tener campañas en mercados, ha intentado poder reunirse un poco más con lo que es el pueblo, y creo que ha tratado de dar esa imagen apoyando emprendimientos en provincias, entre otro tipo de proyectos, incluso antes de la campaña, que tal vez es lo que explica el ligero repunte o la ligera superioridad de Doria Medina por encima de los porcentajes de Tuto Quiroga casi en general. Y bueno, es que también ahí hay que entender que la situación actual del MAS sí está dejando mucha gente que se identificaba con estas ideas en una orfandad electoral. Yeah. Y en este momento sí están buscando con quién identificarse. Y tú dices puede ser Samuel ahí, ¿no? Exactamente. Ahora miren ustedes, actualmente tenemos dos senadores, voy a poner senadores porque es el tema de representación territorial, 2 senadores CC y 2 senadores el MAS. Ahora, ¿cómo van a estar así con esta primera fotografía? Yo creo que el MAS, o sea, ni Tuto ni Samuel, por más que sean ganadores, creo que de momento ninguno de los dos podría tener 2 senadores, ¿no? Tarija, aquí Rodrigo, pero además, ¿cómo es que Rodrigo Paz, que es de Tarija, tiene 1.8? Y bueno, y Samuel, que ahí en esa encuesta arrastra, o sea, Tarija sí apoya y Tarija están pintados de amarillo, ¿no? Bueno, ahí como pequeña puntualización, y creo que sería mi aporte respecto al departamento de Tarija, es sorprendente el apoyo a Samuel en Tarija, como bien mencionabas, y bueno, creo que lo de Rodrigo Paz, querido Delfo, se termina volviendo una tendencia en lo que concierne a alcaldes o ex alcaldes de las ciudades. El resultado, por ejemplo, de Eva Copa en el departamento de La Paz tampoco fue el más favorable. Lo propio con Johnny Fernández en Santa Cruz, aunque claro, con la gestión que se mandó Johnny Fernández era hasta lógico que los resultados de Johnny en Santa Cruz sean pésimos. Y como mencionaste también, incluso el Manfred Reyes Villa en Cochabamba, ¿no? Entonces, bueno, creo que se ha castigado bastante a las ex autoridades dentro de los lugares, de sus lugares de origen. Y eso, sin lugar a dudas, si en caso no tuvieran un ego tan desmedido, creo que debería ser un jalón de orejas, ¿no? Porque es algo que te debería permitir un momento para reflexionar y analizar que quizá hiciste mal las cosas, porque si el lugar del cual eres oriundo te está rechazando, es una alarma roja. Sí, 1.8 y a nivel nacional creo que tiene 4, ¿no? Entonces, sí, lo mismo comparto con Rodrigo, creo que lo han castigado totalmente con su gestión pública pasada. A veces dicen que Bolivia no tiene memoria, pero a veces sí el pueblo sí tiene memoria, más cuando se trata de funcionarios públicos que han hecho un trabajo bastante paupérrimo. En este caso vemos Johnny Fernández, Rodrigo Paz, el cual su trabajo anterior lo ha lapidado a tener un 1.8 de apoyo en Tarija. Y con Samuel me sorprende ver que tenga tanto apoyo, pero creo que era de esperarse. Creo que nadie más ha hecho una campaña más efectiva y fidedigna en Tarija, porque era Samuel y MNR. MNR obviamente ya se ha bajado de la candidatura y las nacionales, pero eran los únicos dos que hacían una campaña fuerte en Tarija, y esto creo que les ha servido de mucho. ¿Te gusta nuestro contenido? Este es un programa hecho por y para los jóvenes, porque también opinamos. Si quieres ayudarnos, comparte, suscríbete y síguenos en todas nuestras redes sociales.